Hola, soy Vivian Fuentes y esto es Historia Económica y Social de Venezuela, sección B. Hoy vamos a hablar de los aspectos más resaltantes entre el año 1958 hasta la actualidad, ¿verdad? Entonces empezamos con 1958, donde Rómulo Gallego propicia una serie de juicios para los seguidores de Pérez Jiménez por corrupción administrativa. En 1961, Venezuela, conjunto de otros países como Irak o Arabia Saudita, originan la OPEP. 1963 es electo Raúl Leoni, quien lleva una política inestable y al dejar el poder aumenta la deuda externa. 1969 Rafael Caldera es electo y llega a un acuerdo con los presos políticos para perdonar sus penas. Con ello, el año siguiente se origina el partido conocido como MAS, Movimiento al Socialismo. 1973 es electo Carlos Andrés Pérez, quien promulga la ley que declara los salarios mínimos y la estabilidad laboral para los empleados. En este mismo año aumentan lo que es el precio del petróleo. 1977 se crean los ministerios como el de la Juventud, el del Transporte, Comunicación, el del Ambiente, el de los Recursos Naturales y el de la Secretaría Presidencial. 1978, Luis Herrera promulga la ley de la política de liberación de precios. 1983, el doctor Jaime recibe protestas por sus políticas implementadas, ya que originan la suspensión de la deuda externa. 1988, vuelve al poder Carlos Andrés Pérez, quien implementa unas medidas económicas que sumergen al país en una grave crisis social. A raíz de esto, es víctima de varios intentos golpistas en donde se le acusa de malversación de fondos públicos. 1998 es electo Hugo Chávez debido a la popularidad que obtuvo al encabezar uno de los intentos golpistas contra Carlos Andrés Pérez. 1999 se aprueba la nueva constitución y es mal vista por la oposición debido a que en vez de enfocarse en el desastre natural que ocurrió en el estado Vargas este mismo año, solo se lleva a cabo la nueva constitución en donde se declara que ya no es República de Venezuela, sino República Bolivariana de Venezuela. 2002. Hugo Chávez renuncia a la presidencia debido a la masacre que dejó a varios muertos y 15.000 empleados de PDVSA pierden su empleo a raíz de las acusaciones de sabotaje en donde origina un paro petrolero entre este año y a principios del siguiente año. 2005. Hugo Chávez declara la reforma agraria para beneficiar a las clases menores. No obstante, la oposición opina que es solo una invasión de propiedad privada. Es una invasión a la propiedad privada. 2008. Venezuela y Rusia llegan a un acuerdo de cooperación en las áreas de gas y petróleo. 2010. Hugo Chávez declara alarma nacional en el sector eléctrico debido a las altas sequías que tuvo en este año, que secó el agua de las represas hidroeléctricas. 2012 vuelve a ser electo Hugo Chávez y en este año viaja a Cuba para poder terminar su tratamiento contra el cáncer. 2013 se declara la muerte de Hugo Chávez y su sucesor gana en las elecciones, Nicolás Maduro, quien en este año sufre el apagón del 70% del país. 2016, este año
Maduro implementa medidas económicas para combatir la crisis. 2017. Estados Unidos denuncia al gobierno que realice elecciones libres. 2018. El Bolívar es reconvertido por segunda vez, siendo Bolívar soberano en vez de solo Bolívar. 2019. Este año, Nicolás Maduro tiene una guerra política contra el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó. No obstante, ante las protestas, con el tiempo perdieron el poder y sigue siendo el presidente Nicolás Maduro. 2020. A través de la detección de varios casos de COVID-19 en el país, se declara cuarentena en todo el territorio nacional, implementándose el método 7+7 como método de protección, en el cual consiste en una semana flexible y otra semana de cuarentena radical, en donde nada más pueden trabajar los sectores importantes como el de los comercios de comida. Y llegamos a la actualidad, donde Venezuela es destacada por tener la más grande hiperinflación de la historia, la más grande y más larga que ha durado en toda la historia. Además de esto, Estados Unidos sigue reconociendo a Juan Guaidó como presidente y a la Asamblea de 2015 como legítimos. Esto es todo, espero que les haya gustado, gracias por su atención.